Bienvenidos a Educa 144K. Les saluda su amigo Santiago Millán. El día de hoy tenemos algo muy especial. Queremos compartir para ustedes una receta de un pan que Dios le dio a su profeta. Una receta milenaria que hoy debemos compartirla con el único propósito de poder llegar este conocimiento, hacer llegar este conocimiento a aquellos que van a preparar a los 144,000. ¿Y quiénes son estos? Aquellos hijos de Dios que vivirán la etapa final de la historia de esta tierra. Sé que muchas personas tal vez no crean en estas cosas, de la Biblia, en Dios. Trataremos estos temas más adelante, pero hoy quiero darles algo muy particular. Esta receta es muy importante. Yo te invito a quedarte. Aunque este canal tiene un propósito, al mismo tiempo es muy útil para nosotros los que vivimos en este presente. Y si tú eres una persona que tal vez tengas dudas, déjame decirte, lo que vas a aprender hoy te va a ahorrar mucho dinero y hasta te puede salvar la vida. Entonces empezamos una receta milenaria que Dios le dio a su profeta, a Ezequiel. Y vamos a abrir la Biblia en el libro de Ezequiel capítulo 4. En este capítulo, Dios le dice al profeta todo lo que tiene que hacer para poder enseñarle al pueblo desobediente, un pueblo malvado, era un pueblo que hacía cosas terribles, ¿no? Y Dios le dice al profeta, mira, vas a hacer lo siguiente, vas a comenzar a agarrar adobe, vas a formar fuera de la ciudad, vas a formar como una pequeña maqueta, vas a colocar una plancha metálica, como si fuera un muro, para que esto simule el sitio o el cercamiento que iban a tener el enemigo hacia el pueblo de Israel, a Jerusalén. Y tú vas a hacer algo, vas a comer un pan muy particular por 390 días y solo 200 gramos. Y agua solo 600 mililitros, que es muy poco, ustedes saben. Y lo vas a hacer. ¿Con qué propósito? Bueno, aquí hay varios temas, pero yo quiero solo mencionar algo. Obviamente el cuerpo del profeta Ezequiel iba poco a poco, iba a ir disminuyendo su masa corporal. ¿Por qué? Por la cantidad de comida, es muy poco lo que está comiendo. Él se iba a encontrar fuera, echado en el suelo de su lado izquierdo, según la Biblia menciona. Y la gente cuando salía de la ciudad lo iba a ver cómo su cuerpo, ¿no?, totalmente pues asolado por todo el clima que hay alrededor y encima no comer la cantidad suficiente. Entonces se iba a ir demacrando, ¿no? Se iba a ir poco a poco mostrando pues necesidades en su cuerpo, alimenticios y sobre todo de agua también. Entonces el pueblo tenía que ver a un profeta sufriente, porque ellos vivirían eso cuando venga el enemigo que era Babilonia. Y bueno, lamentablemente la historia dice que estas personas no entendieron el mensaje, no quisieron escuchar las advertencias y sufrieron pues la invasión y muchos fueron muertos y todo eso está registrado en la historia, tanto bíblica como la historia común. Pero yo quiero compartirles algo. Dios revela a su profeta dos tipos de pan. Y yo quiero rápidamente leerles. El primer tipo de pan, él debería de comerlo por 390 días. Y en la Biblia, este tipo de pan se encuentra en el versículo número 9 del capítulo 4. Dice que se va a hacer pan que tenga trigo, cebada, habas, lentejas, millo o mijo y avena. Estamos hablando de 4 cereales: trigo, cebada, mijo y avena. Y 2
menestras proteicos, habas y lentejas. Y él debería de hacerse pan y debería de comerlos por el tiempo de 390 días. Ahora, yo estoy convencido de que Dios es un Dios perfecto, es Dios. Y yo no creo que Dios le haya dado a su profeta una receta cualquiera. Él tenía que soportar 390 días así. Obviamente con un cuerpo, por la cantidad de comida y por la cantidad de agua, un cuerpo muy decadente, con muchas carencias, pero con la nutrición necesaria para que cubra todas las necesidades básicas de ese cuerpo y pueda soportar todo ese tiempo. Y yo les estoy dando aquí una receta muy interesante. El agua es un fosfato. El mijo, la avena, la cebada y el trigo, estamos hablando de los carbohidratos, ¿no? El agua es un regulador de función que ayuda mucho en el cuerpo para que los órganos puedan pues regularse y funcionar correctamente. Los carbohidratos aportan la energía que necesita el cuerpo y son cuatro, pero hay dos proteínas, ¿no? Los constructores, las habas y las lentejas. ¿Eso qué significa? Que aquí nos están dando una proporción en la cual nosotros deberíamos ingerir los alimentos. Obviamente, el primer grupo, donde están los reguladores de función, que para nosotros serían las verduras, las frutas, ¿no? Las, este, todos estos productos que vienen en vainas frescas, ¿no? Frescas, legumbres frescas. Eh, todo eso es ese grupo y ese grupo se come en abundancia. La mitad del plato debería ser eso, en el desayuno y en el almuerzo. La mitad de lo que comamos debe de contener esta parte, este producto, que son verduras, el agua y todo ello. La segunda parte es los cereales o los carbohidratos. Estamos hablando de 4, pero recuerden que la cantidad de pan era solo de 200 gramos. Eso significa que no puede ser igual a la cantidad de verduras. Los cereales o las harinas deberían ser mucho menos, casi la mitad de eso, la mitad de los de las verduras. Entonces, y las proteínas solo eran 2. Quiere decir que las proteínas se comen mucho menos. Entonces, no se olviden, miren, los reguladores de función, que son las verduras, las frutas, el agua, ¿ya? Las legumbres frescas, se comen en abundancia. De todo lo que vas a comer, más o menos la mitad. En el desayuno y en el almuerzo, la mitad. De todo tu desayuno, la mitad debe de ser este grupo. Verduras, agua, legumbres frescas. En la segunda parte de tu desayuno debe de contener carbohidratos. Pero qué interesante que nos han dado 4 diferentes tipos de carbohidratos en una misma comida. Eso es importante notar. Diferentes carbohidratos en una misma comida. Son 4 tipos distintos. Y nos están dando 2 tipos diferentes de menestras. Cosa importante de notar. ¿Y qué tal si comiéramos así? Hace algunos años hice un pequeño estudio, lo trabajé en una hoja de cálculo, tomé datos de una empresa llamada Novartis, creo que es una empresa suiza donde habla de los nutrientes de los alimentos, de los aminoácidos que contienen los alimentos. Entonces, hicimos un pequeño estudio y colocamos en esta tabla los elementos, los ingredientes que Ezequiel usó en este pan. Y oh maravilla, sepa usted que estos ingredientes puestos de esta forma, pero con la cantidad correcta de comer, genera la cantidad de aminoácidos que el cuerpo humano necesita. Claro está, dependiendo del peso de la persona, de su masa. Y yo me quedé muy sorprendido. He usado otras recetas, pero todas ellas están fuera de los rangos. La cantidad de aminoácidos que el cuerpo necesita por cada día, solo esta receta de este pan logra ser preciso, con un margen de error muy, muy, muy mínimo.
y siempre va a haber un margen de error. No porque Dios sea imperfecto, no, sino que los alimentos en el pasado no son los mismos que ahora. Muchas cosas han cambiado. Así es que ahí te va una primera cosa que tienes que aprender. Yo te invitaría a que comas de todo tu desayuno, la mitad, lo que son verduras muy variadas, legumbres frescas. En la parte de los carbohidratos, que sean 4 diferentes tipos de cereales. Quizás puedes quitar un cereal y colocar un carbohidrato más, ¿no? Que podría ser una papa, una yuca, un camote, una oca, qué sé yo. Ahí hay mucho que investigar, ¿no? Por otro lado, las proteínas tienen que ser dos diferentes. Yo les recomendaría que si usted come carne, pues cuando coma carne ya no coma menestras. Y si come menestras, pues ya no coma carne. Y también hay otras proteínas que son las oleaginosas. Son semillas grasas muy, muy fuertes y hay que comer muy poco. Desde ya el pan de Ezequiel nos está diciendo que la parte proteica hay que comer poco. Pero ¿sabe una cosa? Solo eso ya es mucha información que usted debería de investigar y ponerse al tanto. Haga esto, ejercítelo poco a poco. Pero ahora yo quiero compartirte algo más, que es la segunda parte de este tema y que también es muy importante. Mucho, mucho, mucho. Para mucha gente que hoy en día se enferma demasiado. Miren, la segunda parte te va a volar la cabeza. La segunda parte es interesantísima, porque cuando pasan los 390 días, Dios le dice a Ezequiel, ahora voltéate, ponte del lado derecho, ahí afuera, mostrando nuevamente la decadencia ante este pueblo que no quiere entender. Y le dice, pero ahora vas a estar solo 40 días, ya no 390 días como la primera vez, sino 40 días, pero ahora el pan que vas a comer no va a ser el mismo que el anterior, sino que ahora va a ser un pan de cebada. Dice, y come, en verso 12 dice, y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza y lo cocerás a vista de ellos, de la gente que pasa y que mira al profeta de Dios en decadencia, pero al fuego del excremento humano. Yo sé que usted quiere dejar de ver este video, porque pensará, qué locura, ¿cómo que ahí ya se equivocó Dios? Dirán algunos. Pero no es así, Dios no se equivoca. El profeta obviamente, al igual que muchos de nosotros, cuando escucha esto por primera vez, se quedó pues impactado. ¿Cómo es que voy a cocinar pan bajo brasas de heces humanas? Eso es algo pues nada saludable. Tanto que el profeta le dice, oh Señor, mira, yo desde mi juventud nunca he comido nada mortecino, nunca he comido nada así impuro. Entonces Dios, en su gran amor, en su gran comprensión, entendiendo a su profeta, le dice, bueno, está bien, come entonces este pan, pero cocínalo bajo brasas de heces de bueyes. Y bueno, lo hizo así. En nuestro país, aquí en Perú, en muchas zonas de las provincias, en el campo, se suele comer así, se suele cocinar, ¿no? Sobre brasas de heces de bueyes. Hay muchas costumbres, pero volviendo al punto, ¿será que Dios se equivocó al decirle que cocine sobre brasas de heces humanas? Yo sé que mucha gente no estará de acuerdo con eso, pero déjame decirte que aquí hay algo. Vamos a razonar juntos. ¿Cómo estaba el profeta en los primeros 390 días? Piensa, imagínate un poquito, ¿cómo estaría? Con decadencia. Porque él no se debe de haber visto bien. La gente que miraba tenía que haber visto un hombre decadente. Entonces, su cuerpo debe haber estado con una masa muscular muy, muy pobre.
su cantidad bacteriana, lo que antes se llamaba la flora bacteriana, pero que ahora se llama microbiota, eh, la cantidad de bacterias que deben haber muerto por la comida que ya no era la misma de siempre. Recuerden que las bacterias viven gracias a los alimentos que nosotros ingerimos. Su población bacteriana debe haber bajado demasiado. Y era necesario volver a poner ese cuerpo tal como era antes. Así es que, ¿y cómo es esto? ¿Por qué yo estoy diciendo esto relacionado con el pan cocinado bajo brasas de heces humanas? Déjame decirte algo. En el año 2018, yo, por algunos asuntos familiares que tal vez en otros videos les contaré, pero por algunos asuntos familiares yo visité un instituto de investigación aquí en mi país sobre alimentación. Y bueno, yo vi un curso del microbioma intestinal, ¿no? Y lo estaba dictando una doctora en biología molecular. Cuando yo llegué fue anecdótico porque cuando llegué al lugar para esta charla de un solo día, obviamente asistieron personas del área de la salud, habían médicos, habían biólogos, habían enfermeras, habían nutricionistas inclusive. Pero yo cuando doy, pues me preguntaron, ¿y usted qué profesión tiene? Bueno, después de darles mi nombre, le dije que era docente, soy docente del área de matemática. Y ellos se quedaron impresionados porque digo, ¿qué hace usted aquí, no? Y le dije, bueno, me encanta aprender, tengo algunas razones personales, pero no se las expliqué. Bueno, fui bienvenido a la reunión y escuché. En esa reunión yo me quedé impresionado y por dentro grité Eureka. ¿Por qué? Lo que sucede es que la doctora en biología molecular había venido de Europa, que ya se encontraba años allí haciendo unos cursos. Y ella explicó que en Europa se estaba dando una nueva forma de tratar a las personas con ciertos tipos de enfermedades ya terminales, donde ya los médicos desahuciaban a estos pacientes y les decían, tenemos una alternativa diferente. ¿Y qué era lo que hacían? Ellos hacían un estudio de la microbiota, es decir, de todos los tipos bacterianos que debería tener el cuerpo humano. Y una persona con una enfermedad ya crítica, esta persona, resultaba que su microbiota le faltaba esto tenía demasiado, esto tenía muy poco, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces por ahí los doctores comenzaron a indagar, a indagar. Y yo imagino a ellos, ¿no? Y a alguien se le habrá ocurrido, pero ¿y si le colocamos las bacterias que les falta? Va a procesar los alimentos de una mejor manera, van a ver todas las vitaminas y los minerales necesarios, los alimentos se procesan mejor y el cuerpo puede absorber los nutrientes. Y sepa usted que nosotros con las bacterias hacemos una simbiosis, nos ayudan para vivir, es parte de la creación de Dios. Entonces, algún médico habrá dicho, algún investigador habrá dicho, claro, es interesante que las bacterias las coloquemos en el cuerpo del enfermo y que éstas puedan repoblar el cuerpo nuevamente y dar todo lo necesario. Pero alguien habrá preguntado, imagino, ¿y cómo? ¿Dónde están esas bacterias? ¿Dónde? Pues las bacterias que el cuerpo humano necesita, pues deben estar en un ser humano. Pero ¿dónde se encuentra? Y ellos vieron que el lugar donde pudieran ellos encontrar bacterias eran en las heces, en grandes cantidades, todo lo necesario para el cuerpo humano. Así es que ellos comenzaron a pagar a personas que hayan tenido durante toda su vida una forma específica y muy buena en su alimentación, que no hayan consumido nada pues indebido a lo largo de su vida. Y hay personas, que se cuidan muy bien. Y ellos comenzaron a ver personas y a seleccionarlas y a tomar las heces de ellas.
Y tanto así que hasta le pagaban. Y la doctora en biología molecular nos comentó todo esto, que ahora ya decían que esas heces eran tratadas para que puedan ser llevadas al cuerpo del paciente. Pero la gran pregunta es, ¿y cómo metemos las bacterias al paciente si están en las heces humanas? Bueno, ellos lo único que hicieron fue unas que otras artimañas eh, para cambiar la forma, la estructura, suavizar las cosas, hacerlo más líquido y poder ingresar al cuerpo del paciente a través de cápsulas, a través de enemas, qué sé yo, ¿no? Encontraron varias maneras de hacerlo, pero finalmente quedaron con la forma más práctica, que son las cápsulas. Y es interesante que en ese lugar comenzaron a ser tratadas las personas con cápsulas llenas de heces, obviamente tratadas, pero al fin eran heces. Y saben, curiosamente, se sanaban. Cuando yo escuché ese testimonio de la doctora, yo me quedé impresionado porque recordé esto que estamos leyendo ahora, Ezequiel capítulo 4, y este famoso pan de cebada cocinado bajo brasas de heces humanas. Nosotros desechamos ese conocimiento al escuchar solo heces humanas. Cocinar pan, nunca. De esa manera jamás. Pero ¿qué piensas ahora de la medicina que está tratando así? Y muchos se están sanando al parecer. Eso fue en el 2018. Ahora tengo entendido que ha avanzado mucho más. ¿Será que Dios, puesto que es Dios, le estaba dando a Ezequiel la forma, la receta que su cuerpo necesita para poder repoblar lo que él había perdido, sus bacterias? ¿Será así? Yo no soy especialista, solo uso el sentido común, porque los libros de Elena White, que es el espíritu de profecía, aconsejan comer pan retostado, calentado. El pan que contiene la levadura, cuando ésta se calienta, produce CO2 y entre otras cosas. Y las bacterias que están en el ambiente son atraídas por este gas, por estos ingredientes. Si mal no recuerdo, ese fenómeno natural donde las bacterias son atraídas se llama quimiostaxia. Y es increíble porque el pan, cuando uno lo calienta, el pan ya retostándolo, calentándolo, la idea es de que en el ambiente natural de la casa, alrededor, hay muchas bacterias que van a ingresar a nuestro cuerpo. Pero al cocinar este pan, las bacterias que nuestro cuerpo necesita se van a posicionar en el pan. Y es por eso que tiene esas características interesantes, un pan tostadito, retostado. Hay que calentar el pan en el momento que lo vamos a comer, dejamos que se enfríe un poco y lo comemos. Eso activa la levadura al calentarla y hace este proceso. ¿Cuántos de nosotros necesita repoblar su cuerpo de bacterias porque ha tomado demasiados antibióticos? Bueno, ahora sí, coma pan retostado. Eh, ¿Tienes infecciones? Interesante, ¿no? ¿Qué se hace cuando una persona tiene infecciones? Bueno, se toma un antibiótico. ¿El antibiótico qué hace? Pues mata las bacterias que están haciendo daño al cuerpo humano. Ok. ¿Y de qué manera podemos vencer a las bacterias malas que nos están dañando? Bueno, hay varias técnicas en realidad. Quiero solo mencionar dos. La primera es tomando un antibiótico y que ellas mueran, ¿no?
solo que corremos el riesgo de matar muchas más de la cuenta e incluso aquellos que no deben morir. Pero existe una segunda opción, la de repoblamiento. Si nosotros colocamos bacterias nuevas en nuestro cuerpo, estas lucharán con las que ya están dentro, haciendo que ese malestar se calme. ¿Por qué? Porque ya ingresó una nueva bacteria, por lo tanto las toxinas de las bacterias anteriores que ya se habían vuelto nuestras enemigas, pues dejarán de procesarlas, porque ya no estarán muertas. Y estas bacterias nuevas cumplirán la función de las anteriores, pero en su etapa inicial, es decir, siendo buenas con nosotros, haciendo simbiosis con el ser humano. Pero no sanará. El pan calentado, retostado, funciona como un antibiótico de alto espectro debido a que tiene esa funcionalidad en el sentido de atraer bacterias al ser calentado y cuando uno lo come pues va a haber una repoblación bacteriana. Y con eso pues matamos a las malas, las buenas matan a las malas y el ciclo avanza. Hay una tercera manera, ¿no?, de controlar eso, eh, que no estaría mal decirlo. Si usted tiene un problema de infecciones, puede optar por este medio, lo cual es bueno, pero hay personas que no pueden comer pan. El trigo les cae mal, entonces hay otras opciones. Existen algunas plantas medicinales muy utilizadas en la comida peruana. El paico, por ejemplo, es una hoja que se utiliza en la comida. Aquí se le llama un caldo verde, es un caldo muy rico aquí en Perú. Y se le echa estas hojas de paico. Y este ingrediente es muy bueno porque tiene una función de adormecer a las bacterias. Y de tal manera que el cuerpo humano, como tiene defensas, estas defensas, al encontrar a las bacterias que están haciendo daño al cuerpo, adormecidas, con mucha facilidad las pueden vencer. Pero no van a matar a todas, ¿no? El cuerpo humano está diseñado por Dios y nuestras defensas, los glóbulos blancos, van a atacar al enemigo, pero van a ir disminuyendo su población en la medida que el cuerpo lo necesite. Todo está programado, todo el Señor lo ha hecho de una manera perfecta. Y entonces, al final, después de consumir esto, pues el cuerpo entrará nuevamente en un equilibrio, logrando así que la infección se vaya. Hay muchas maneras que el Señor nos ha dado de poder ayudar, de poder tratar estos problemas. Hemos visto hoy día un profeta muy interesante con un mensaje espiritual claramente, pero con un dato muy importante en la alimentación. Dios nos ha dado la receta de cómo comer. Y lo más interesante, Dios nos ha dado la receta de cómo recuperarnos de la microbiota muy descuidada. Así es que hoy en día esto es fácil de hacer, es fácil de seguir, porque no lo pruebas. Te invito a que lo pruebes. Pero aquellos padres de los 144,000, yo estoy seguro de que este conocimiento lo vas a heredar de tus abuelos, de tus padres mismos, y podrás enseñarle a tus hijos, no porque recién lo aprendas, sino porque fuimos nosotros los que vivimos hoy, quienes dimos el primer paso para que tú puedas haberlo vivido y así llevarlo a tus hijos, porque ellos deben ser fuertes, mucho más fuertes que tú. Espero te sirva este consejo, una receta milenaria. Que el Señor los bendiga a todos. Cuídense. Hasta el próximo video.